Desde su punto de vista, ¿cómo se ha manejado el tema de la vacuna, señorita o señora Paredes? Muy buenas noches, mucho gusto. Gracias por la invitación. Definitivamente este anuncio que acaba de hacer la señora ministra, queremos creerles, queremos confiar de que se va a dar en los primeros 3 meses que se da la gestión, pero sin embargo creo que hay que prevenirnos porque el rebrote nos va a tomar de una forma que... ¿Cuál es el plan de prevención que tenemos? Por eso, desde ese punto de vista, mi crítica constructiva es que la falta de gestión no ha permitido que se haya tenido pues las actuales vacunas que todo el mundo ya lo tiene, menos Perú. No es posible, no es justo. Y sabemos por la información que solamente se ha gastado el 80% del presupuesto. O sea, dinero hay. Hay dinero que ha sobrado producto de la asignación presupuestaria del MEF. Entonces, ¿qué ha pasado? Falta de gestión, falta de comunicación, voluntad política. Entonces, yo apelo que en este momento debemos ponernos todo el ministerio a manos a la obra para tener un plan de prevención ante el rebrote. Asimismo, le digo como para un ejemplo, 3 millones de personas han perdido su empleo en esta pandemia. 3 meses ya pasaron y ya no tienen salud. ¿A dónde van a ir? Al MINSA, a un hospital, pero sin embargo no tenemos un sistema integrado de historias clínicas. Justo eso, ¿cuál es la propuesta? Entonces, por ahí debemos hacer las críticas. Me gustaría profundizar en ese tema, ¿no? ¿Cuál es la propuesta en materia sanitaria, pero una propuesta concreta en materia sanitaria que esté llevando en este momento George Forsyth o usted como candidata al Parlamento? Mira, la gran propuesta parte por tener un internet satelital que nos va a permitir tener la telemedicina, que nos va a permitir sistemas integrados a nivel nacional de software, como por ejemplo el sistema integral de las historias clínicas. Usted cuando va al Hospital Santa Rosa, tenga o no seguro, de repente no lo tiene porque ha perdido el trabajo producto del desempleo y ya no tiene salud. Entonces, su historia clínica tendría que aparecer en todos los hospitales del Perú. ¿Por qué? Porque la única forma de unificar todos los sistemas es a través de la Internet y de estos sistemas modernos del Internet, independientemente que tenemos que tener un plan de prevención contra las futuras epidemias. No es justo pues que en Huancayo, Huánuco, si no me equivoco, hayan renunciado intensivistas, médicos. ¿Por qué? Porque no hay para pagarlos. No es justo, ¿le parece justo que ángeles de la vida que nos cuidan, no haya para pagarlos? Entonces, desde ahí ya tenemos que afianzar en un plan de prevención, no solamente remunerativo, integral, tecnológico. Candidata Alvites, en la misma línea, ¿no? En principio me gustaría, y al público le gustaría conocer, entiendo, su análisis sobre la situación que estamos viviendo en este momento, en específico sobre el tema de las vacunas, y como bien señala la candidata Paredes, otros países ya están vacunando. Y una de las preguntas que nos hacemos, ¿por qué el Perú todavía no puede iniciar el proceso de vacuna? Pero también, ¿cuáles son las propuestas en materia sanitaria muy concretas que tiene Juntos por el Perú? Sí, bueno, buenas noches, Omar, buenas noches, Romelia, y a todos los oyentes que nos están viendo. Lamentablemente es vergonzoso, es doloroso ver que en el Perú todavía no se tiene ninguna claridad sobre las vacunas. Como tú lo mencionabas, Omar, estamos prácticamente a ciegas, todo es un supuesto, todo es un podría ser. Ya en países de la región en Sudamérica se está vacunando. Hace 3 días en Argentina habían más de 30.000 personas vacunadas y en el Perú no tenemos nada concreto. No sabemos tampoco cómo va a ser la estrategia de llegar la vacuna, quién va a echar a andar esa estrategia, cómo va a ser la distribución de la vacuna, si se va a seguir dejándole al sector privado absolutamente toda la administración de la vacuna, cuando ya hemos visto lo que ha hecho con la salud en los momentos más críticos de la pandemia. Lamentablemente todo esto sucede cuando estamos, todo indica, lamentablemente, entrando, al parecer, a una segunda ola, ¿no? Y eso viene acompañado, además, de un piloto automático, de una estrategia que no se ha diferenciado en nada a la estrategia del presidente Vizcarra. Una estrategia que nos trajo un saldo terrible de más de 80.000 compatriotas muertos por el COVID.
¿no? Un saldo que nos trajo la terrible realidad de ser en su momento el país con más contagios por millón, perdón, con más fallecidos por millón de habitantes. Entonces, creemos que hay que tomar medidas urgentes a corto plazo que tienen que ver con fortalecer el sistema de atención primaria de la salud, con de una vez por todas hacer algo que no se hizo, que tiene que ver con pruebas moleculares mucho más masivas, rastreos y aislamientos a personas que están teniendo los síntomas. ¿Cuántas familias en el Perú no llamaban a los números telefónicos entregados por el MINSA diciendo, ¿no?, que tenían los síntomas y nunca les devolvían la llamada? Nunca había un seguimiento a esas personas posiblemente que han estado con el virus y que han contagiado a otras personas, no solamente a sus familiares, muy posiblemente a personas de la calle porque salían a trabajar. Otra cosa que es urgente, Omar, y que también lamentablemente habla de la estrategia que se ha tenido en lo que respecta a la pandemia, es que se necesita tener una política de bonos. No podemos seguir con la política que se ha tenido, donde prácticamente nunca se entregó o muy poco se entregó el segundo bono. Se tiene que terminar de entregar el segundo bono, se tiene que entregar un tercer bono. ¿Para qué? Para que cuando se tengan que hacer medidas de cuarentena, la gente de verdad las respete y no tenga que salir de sus casas para no morir de hambre. Entonces, van con estrategias que tienen que ver con el sector salud, pero también va con variar el foco. El foco no puede seguir siendo, abro los centros comerciales y dejo que entren niños, ahora, ¿no? Cierro las playas y los espacios públicos, que es un sin razón, ¿no? Y a la vez no hago nada para prevenir lo que a todas luces vamos, que es hacia una nueva desgracia. ese es un buen punto de debate. A ver, le pasamos la pelota a la candidata Paredes. Volver a un confinamiento estricto, como está pasando en otros países, como está pasando en Inglaterra, en España, o con medidas más restrictivas al menos. ¿Es viable volver a una cuarentena estricta? Estas serían medidas acertadas, teniendo en cuenta lo compleja que es nuestra sociedad, ojo, donde el nivel de informalidad es altísimo y donde también la gente necesita salir a trabajar, porque si no trabaja en un día, no come. Así de cruda es la realidad. Candidata Paredes. Definitivamente es lamentable porque nos ha golpeado la economía, nos ha golpeado a todos los hogares, sobre todo por lo que se ha perdido 3 millones de empleos actualmente. Entonces, si vemos países tan modernos, tan eficientes, culturalmente, ordenadamente, el problema aquí en el país es que el 35% no tiene ningún tipo de beneficio en temas de bonos, en temas de seguridad, en temas de empleo, en temas de acceso a la salud, porque falta la presencia del Estado. Entonces, volver a una cuarentena pues estricta definitivamente va a golpear mucho la economía, pero también a nosotros como familia, porque el 65% de la población no tiene refrigeradora y tiene que salir a comprar todos los días su comida porque no tiene dónde almacenarlo. Entonces, estamos ya no en el problema de la pobreza, sino estamos en un gran problema que es la desigualdad social que se ha visto pues expuesta en todos los niveles socioeconómicos. Y también necesitamos apelar a que nuestra cultura social entienda que tenemos que cuidarnos. ¿Qué plantearíamos? Culpa. ¿Qué plantearíamos entonces, candidata Paredes? ¿Qué plantearíamos? Entiendo, me queda claro, incluso comparto su posición que una cuarentena estricta no sería el camino, pero ¿qué podríamos plantear para evitar lo que a todas luces se está convirtiendo ya en una segunda ola? Y sabemos qué va a pasar si es que llega a ser una ola. Definitivamente el escenario que visualizo es catastrófico. ¿Por qué? Porque este nuevo brote es mucho más resistente a cualquier tipo, y de por sí que no tenemos vacuna, creo que nos va a afectar muchísimo nuestra salud, y espero que el gobierno ponga manos a la obra para que pueda tener pues una cuarentena desde llegar a caso, que no esperemos que llegue, focalizada, porque no me parece que nos tengan que volver, personalmente, esta es mi opinión personal, que nos vuelvan a cerrar, porque ha afectado mucho a la economía y a la forma como nosotros, porque voy a generalizar, porque todos somos peruanos, la forma en que, como culturalmente y socialmente hemos respondido en las compras, en las salidas, en el tránsito,
y todas estas exposiciones que hemos visto, el comportamiento del peruano en la calle. Entonces, conociendo ya este sistema de comportamiento que tenemos, que hay que mejorar, yo creo que deberíamos ir paso a paso. Por ejemplo, nuestros niños, ¿estás o no de acuerdo que vuelvan a las clases semipresenciales? Desde Victoria Nacional apelamos que las clases sean semipresenciales. No, en Estados Unidos ya se está dando las clases semipresenciales por 2 días, pero de nuevo les explico, aquí es un tema no solamente del Estado, de ustedes como gobierno o como las personas que informan, sino es el comportamiento social que nosotros tenemos, de que tenemos que tener políticas que también sean coherentes con ello, ¿no? Ese es un buen punto también para debate, ¿no? Desde Juntos por el Perú, candidata Alvites, ¿cuál sería la propuesta en cuanto a la educación en una coyuntura donde todavía no vislumbramos que vaya a llegar la vacuna, y así llegue la vacuna, tampoco es que el virus desaparece de un momento a otro? ¿Qué plantean en educación en coyuntura de pandemia? Sí, lo primero, Omar, que me parece importante decir es que estamos cansados que se eche la culpa a la gente, ¿no? Justamente una de las grandes estrategias que se han tenido, sobre todo desde el gobierno, es individualizar las responsabilidades, ¿no? Y culpar a la gente de lo sucedido. Y eso quita la responsabilidad a los hacedores de la política pública, por decirlo de una forma, ¿no? A quienes están en las grandes tomas de decisiones. Pero hay varios responsables, ¿no? Tampoco coincido, pero hay responsabilidad gubernamental, pero la gente también tiene responsabilidad, pues está yendo a una fiesta clandestina, ¿no? Y obviamente, Omar, eso lo compartimos, pero lo que no podemos es trasladarle absolutamente toda la responsabilidad a las personas. Claro. Eso es lo que lamentablemente ha venido pasando. Y lo que nos han dicho es que la salida es individualista. Y la salida no es individualista. La salida es entre todos y entre todas. Y como lo han hecho diversas familias, o sea, la organización, por ejemplo, de las ollas comunes en diversos barrios, decenas, cientos de ollas comunes en solo un distrito, por ejemplo, habla de que la salida es común, la salida es colectiva. No nos vamos a cuidar solitos. Nos tenemos que cuidar en común y en colectivo, y ahí el gobierno, el Estado tiene una responsabilidad, ¿no? Porque no es lo mismo que diga yo, ¿no? O cualquier otra persona, no, bueno, puedo encerrarme en mi casa 20 días, ¿no? Y no es la realidad de todo el mundo. Obvio, claro. Entonces, se tiene que dejar el enfoque, que lamento escucharlo, ¿no? Del comportamiento del peruano, porque lo que hacemos ahí además es generalizar ciertas conductas y bajarnos la autoestima, ¿no? Y todo el rato decir, claro, es que el gran problema somos nosotros. El gran problema es los que han venido decidiendo las grandes políticas que llevan a relacionarnos, ¿no? Y que nos constituyen como sociedad, como país. Entonces, lo que nosotros planteamos es un cambio y un giro de timón importante, donde se plantee un fortalecimiento de verdad a una política de salud preventiva, a una política de salud de rastreo y seguimiento a las personas que pueden estar con síntomas o pueden haber estado junto, ¿no?, a personas que han sido infectadas, contagiadas, ¿no? Y proponemos que haya una claridad, ¿no?, en torno a cuándo va a llegar la vacuna, cómo se va a distribuir esa vacuna, ¿no? Que como se ha dicho y muchas voces se han levantado en todo esto, debería ser un bien público, ¿no? No debería ser un negocio de algunas farmacéuticas, ¿no? Entonces, se tiene que cambiar de estrategia porque lamentablemente entendemos que va a ser gratuita. Y no vamos a volver a la situación de hace unos meses. Bueno, ¿no? entendemos que una vez que lleguen las vacunas, estas tienen que ser gratuitas, al menos así lo ha anunciado la ministra de Salud, Pilar Macetti, pero quiero darle la palabra a la candidata Paredes porque ha hecho referencia a un comentario y es importante que responda, de que se estaría generalizando cuando hablamos de la actitud de los peruanos, de este comportamiento que hemos visto, y es verdad, hemos visto en las fiestas de fin de año, lamentablemente, un comportamiento que no ha sido el mejor, pero claro, hay una serie de responsabilidades en todo esto, y aprovecho para preguntarle también sobre la responsabilidad de los partidos políticos en esta campaña electoral, porque también lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es a varios candidatos a la presidencia y al Congreso de la República, no me refiero a ustedes, pero estamos viendo eso, de no respetar ningún protocolo social. Hay protocolos que se estén estableciendo, por ejemplo, en el partido que lleva al señor Forsyth como candidato a la presidencia.
Bueno, para responder tu comentario, definitivamente no he escuchado literalmente de ninguna persona que se exprese que el consumidor, el peruano que sale a la calle tiene la culpa. Inclusive yo también he salido porque tenía las necesidades, pero hay que entender, hay que enseñar. Yo soy docente universitaria y observo el comportamiento de las personas, de los peruanos, y hay que enseñarles a ser más cuidadosos, a tener un orden, pero también hay que entender que el hambre pues no espera. Las personas, las familias, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho tienen que salir todos los días porque a nivel nacional falta una refrigeradora, un electrodoméstico que muchos no tienen acceso. Entonces hay que entender cómo se comporta y el Estado tiene que garantizar ese sistema de prevención, capacitación e inversión en esa base social que es la base de la pirámide en este momento, que son la mayoría de los peruanos. Y nosotros como académicos, yo en mi caso, yo tengo la responsabilidad de decirle al consumidor, al cliente, al peruano, más cuidado, pongo esa fuerza de voluntad y cuidarse, porque no podemos seguir viviendo en un país en estas fiestas COVID, entre otros. Jamás se me ocurriría echarle toda la responsabilidad a ellos. Perfecto. Desde Victoria Nacional tenemos una política, una directiva de que cada persona, cada candidato, ya sea el Congreso o Parlamento andino, tenemos en primer lugar salvaguardar la vida de los demás y de nosotros, usar los protocolos de bioseguridad, entre otros. Nuestro compromiso pero es literal, no ha estado literal. pasando, ¿ah? Lo hemos visto al candidato George Forsyth en aglomeraciones, hay fotografías, no se ha estado respetando el debido distanciamiento social. Por eso les preguntaba, y no solo George Forsyth, el señor César Acuña también, el fin de semana, el propio expresidente Martín Vizcarra con Daniel Salaverry compartiendo ahí un plato de ceviche. Por eso preguntaba si hay protocolos que se han establecido dentro de los mismos partidos políticos. Así es, sí hay protocolos, particularmente, discúlpame, Julia, particularmente yo lo estoy llevando a cabo por mi misma formación, creo que hay que hacerlo, pero hay casos en los que uno puede tener pues su opinión y demás, pero yo creo que hay que apelar. Uno está aquí para pedirle a los candidatos, a los otros candidatos, que hay que guardar pues este orden, porque si nosotros como ejemplos que debemos ser para los ciudadanos no ponemos el orden y usamos las mascarillas y todos los equipos correctamente, entonces ¿qué lección le estamos dando, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, candidata Alvites, en el caso de Verónica Mendoza, ¿cómo está llevando la campaña? No puedo decir lo mismo porque no he visto fotografías de Verónica Mendoza en aglomeraciones en las últimas semanas. Sí la vimos durante las marchas, la vimos, por ejemplo, en Cusco, pero tuvo que salir, la gente la abucheó de alguna manera en esa marcha contra el régimen del señor Merino. Pero ¿cómo se está llevando la campaña en Juntos por el Perú? ¿Se han establecido protocolos? ¿Cómo la van a llevar en las siguientes semanas? Sí, Omar, bueno, para aclarar que eso no es así, Verónica participó no de una, sino de varias movilizaciones en contra del régimen golpista, cuando varios de los candidatos, incluido el candidato Forsyth, no había reconocido a Merino como presidente. Verónica estuvo en las calles, ¿no? El incidente que tú mencionas es un incidente con identificados militantes de Acción Popular y es un incidente aislado, ¿no? Y ahí plantear lo otro, ¿no? Que sería importante que Romelia le recomiende al señor Forsyth lo que está recomendando a todos los televidentes, ¿no? Porque se le ha visto al señor Forsyth también, ¿no? En aglomeraciones, en el marco de la campaña, ¿no? Entonces no podemos permitirnos esas inconsistencias y no podemos seguir con la política de que digo una cosa y hago otra, ¿no? Porque de eso es justamente de lo que venimos cansados y cansadas. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son los protocolos en Juntos por el Perú? Estricto. En el caso de Juntos por el Perú tenemos un protocolo súper estricto que tiene que ver con respetar al máximo los aforos, ¿no? Si se hacen algunas reuniones dentro de lugares cerrados, priorizar las reuniones abiertas en lugares no techados, ¿no? En lugares públicos. Hemos estado, ¿no? De hecho, ya empezamos la campaña y mucho de lo que hacemos, ¿no? Es, ¿no? En lugares públicos. Tenemos esa política orientada a que esté en lugares públicos para que justamente no haya más riesgos. El alcohol, obviamente, la mascarilla, el lavado de manos cada media hora, ¿no? Y
la idea también fuertísima y que la tratamos también de difundir y de ponerlo como una regla, que es el distanciamiento social. No vamos a ver, solo para terminar el tema, no vamos a ver entonces fotografías ni videos de, no sé, militantes o simpatizantes de Juntos por el Perú aglomerados, pegados, siguiéndola. Estas no van a ser postales de la campaña electoral en medio de una pandemia. Nuestra campaña, así como nuestra política, es una apuesta por la salud y por la vida, Omar, ¿no? Y en ese sentido sí creemos, y lo hemos demostrado en todos estos años con nuestras propuestas, en la consistencia y en la coherencia. Y sí creemos que esta campaña tiene que estar enfocada a cuidarnos, ¿no? Tenemos que cuidarnos todos, todas, ¿no? Y la campaña tiene estrictas medidas y protocolos para seguir, sí, difundiendo nuestras propuestas, pero con el cuidado que corresponde. En Victoria Nacional, candidata Paredes, estarían a favor, no de que el gobierno, porque entiendo que esto podría ser calificado, considerado como una intervención dentro de la campaña, sino el Jurado Nacional de Elecciones, que creo que es la entidad a la que le corresponde, dicte ciertos lineamientos adicionales para que se lleve una campaña respetando los protocolos de seguridad y sancionar pues a aquellos candidatos que no cumplan con estos protocolos, porque hay que entender que estamos poniendo en riesgo la vida, la salud de los simpatizantes que van a ver esos candidatos. ¿Estarían de acuerdo con eso, candidata Paredes? Yo voy a dar mi opinión personal en ese aspecto. Creo que estamos compitiendo, estamos en candidaturas a los diferentes cargos públicos, que de por sí debemos tener pues esta envergadura de respetar estos protocolos, porque es nuestra preocupación y salvaguardar la vida de los demás y la de uno. Entonces, ¿te imaginas? Si nosotros no cumplimos ese compromiso de todos los partidos, que venga un ente como el Jurado Nacional de Elecciones prácticamente que te normalice esto, que está prohibido, es un jalón de orejas a que no estamos haciendo la tarea bien, pero si es necesario e importante resaltarlo en una norma explícita del Jurado Nacional de Elecciones, creo que me parece correcto que se le realice, ¿no? Conociendo todos los antecedentes por otros tipos de causas que no son estos de la pandemia y claro, el tema de la seguridad y demás, ¿no? La misma pregunta, candidata Alvites. ¿Estarían a favor de que el Jurado Nacional de Elecciones, no sé, asesorado por el Ministerio de Salud, evidentemente, dicte ciertos protocolos, ciertos parámetros y además ciertas sanciones, pues, para que esto también se cumpla y no poner en riesgo la vida de las personas? Por supuesto, ¿cómo no estar de acuerdo con una propuesta así, ¿no? Y nosotros también estamos prestos a colaborar, a hablar de la experiencia que hemos tenido en estas semanas y del cuidado que se tiene que hacer en la campaña para cuidar nuestra salud. Me gustaría, se nos ha acabado el tiempo, vamos a tener mucho más espacio, evidentemente, en los próximos días y semanas, pero una reflexión final, quizá alguna propuesta muy concreta que cada una de ustedes esté llevando, quiere exponer, para que puedan explayarse. Un minuto cada una. Ya, esta es una propuesta de índole personal y opinión personal. Hemos visto la crisis agraria que acaba de suceder y apelar y pedir al sector agroexportador, así como en el 2001 se exportaron $800 millones al año en productos no tradicionales del sector agrícola, y actualmente en este último año ganaron $8.000 millones en exportaciones. Quiero que me expliquen y me digan si es que los trabajadores agrícolas no están en justa razón de pedir que haya igualdad y no desigualdad, porque no hemos visto el aumento progresivo de las escalas remunerativas o de los sueldos, y no me parece justo esta injusticia. Creo en la inversión privada, creo en la promoción de las agroexportaciones, pero creo sobre todo que debemos tener una reforma laboral, no solamente para el sector agrícola, sino para todos los otros sectores que se han visto vulnerados sus derechos laborales, CTS, vacaciones y fondo de pensiones, entre otros. Desde Victoria Nacional nosotros apelamos a un trabajo digno y a la modernización del sector agrícola, garantizando la competitividad en el mercado internacional así como nacional, bajo un trabajo digno y honesto y bien remunerado. Perfecto. Candidata Alvites, por favor, su reflexión, su propuesta final. Sí, Omar, igual déjame comentar chiquitito algo, ¿no? Lamentablemente el candidato Forsyth es quien más ha vulnerado o se ha visto que ha vulnerado desde su puesto de alcalde el derecho al trabajo de las personas, ¿no? Desalojando a comerciantes, desalojando a autoempleados sin reubicarlos,
¿no? Cuando ese es lamentablemente, no, son las condiciones de trabajo que se tienen en el país y que tendrían que haber sido reubicados, ¿no? El trabajo digno tiene que ver con esto, con fomentar el trabajo digno. Pero yo quisiera terminar, Omar, planteando una cuestión que nos parece importantísima. Han pasado más de 50 días del asesinato de Inti y de Brian, ¿no? En estos últimos meses se han asesinado a 5 peruanos en protestas y esto no puede continuar así, no puede continuar con esta impunidad. Por eso, desde Juntos por el Perú venimos promoviendo y venimos proponiendo una reforma policial integral, que tiene que ver con cambiar, ¿no?, de enfoque a la Policía Nacional, ¿no? Formarla en derechos humanos, ¿no? Formarla también en enfoque de género, porque hay que decirlo también, ¿no? Cuando las mujeres van a denunciar, la policía lo primero que hace es preguntarte ¿qué habrás hecho? Y eso tiene que ver con un problema institucional, con un problema estructural, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una reforma policial integral para que no sigan sucediendo estos lamentables hechos. Perfecto. Tanto en las protestas sociales como en la vida cotidiana de los peruanos y las peruanas. Perfecto. La policía debe estar para cuidarnos, ¿no? Perfecto. Para cuidar Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Gracias. Muchas gracias para ambas. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias para las dos. Vamos Gracias. a tener mucho más tiempo durante estos meses para poder seguir escuchando sus propuestas y ustedes saquen sus propias conclusiones. Hemos hablado de la ley agraria, de derechos laborales, reforma de la policía y evidentemente todo el aspecto sanitario. En este momento está, digamos, como el punto principal en la agenda. Vamos a una pausa y venimos para seguir conversando de esto, nada menos que con el presidente de la Comisión Especial para la COVID-19 que recibió el día de hoy a la ministra de Salud, Pilar Macetti.